charla Salud Mental en Adolescentes y Adultos con Epilepsia. Esta la va a dar el doctor Rodolfo César Callejas Rojas, quien es médico egresado de la UAP, neurólogo por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, neurofisiólogo clínico de la UNAM, tiene un diplomado en medicina del sueño en la UNAM UAM, epilepsia y electroencefalograma en Cleveland Clinic de Estados Unidos, un fellowship en epilepsia en Freiburg University Hospital en Alemania y es director médico de Neuroclinic en Aguascalientes. Muchas gracias, doctor César, y estamos con usted. Muchas gracias. Ay, perdón. Muchas gracias. Vamos a dar continuidad a nuestros temas y ahora vamos a migrar, a pasar hacia la parte del adolescente y el adulto con epilepsia. Pues nuevamente, pues no dejar de agradecer el que estén ustedes aquí conectados hoy en sábado para que podamos todos platicar sobre la salud mental. Es fundamental, así como hemos mencionado en algunos momentos ahora, poder expresar y hablar de la salud mental hoy en el Día Mundial de la Salud Mental, pues también hablar de la epilepsia es fundamental para intentar alejar el estigma que hay alrededor de esta enfermedad y que, insisto, somos muchas las personas que estamos intentando cambiar esto alrededor del mundo. Entonces, bueno, sin más preámbulo, retomando el contexto que ya se ha mencionado, en América Latina somos una población muy, muy particular comparado con el resto del mundo y desafortunadamente la epilepsia sigue viéndose como una enfermedad que se estigmatiza, que se discrimina y que se excluye. Y por supuesto, ya lo ha mencionado la doctora Gabriela Blanco, hay un programa internacional al cual México está también adscrito, que es sacar a la epilepsia de las sombras, justamente para hablar sobre la epilepsia, para que aquellas personas que no comparten un familiar o que no han presenciado o de qué trata la epilepsia, bueno, puedan saber y cambiar las ideas que muchas veces son equívocas sobre esta enfermedad. Pero justamente platicaba ahora mismo en el chat, veíamos unas preguntas, unas dudas. Es muy cierto y es un poco desafortunado de los comentarios que nos compartían. Algunos colegas, sobre todo los no neurólogos, suelen no tener incluso la información completa. Entonces, por eso también la Organización Mundial de la Salud creó este programa que se llama Mental Health Gap. En el capítulo o el apartado de epilepsia, habla, le dice al colega médico qué es lo que tiene que hablar y decir sobre la epilepsia al paciente, ¿no? Hay que explicarle en cada visita qué es una crisis de epilepsia y qué es epilepsia, cuál es la etiología, es decir, la posible causa de esta enfermedad, que como ya han mencionado mis doctoras predecesoras, es crónica, pero que se puede controlar completamente hasta en un 75% de las personas, digo, lo cual nos lleva a pensar que habrá un 25% que sea más difícil de controlar, ya hablaremos de eso más adelante. Y también preguntaban en el chat, bueno, ¿qué hacer durante las crisis? Bueno, bueno, número uno, mantener la calma, por supuesto. Después, acostar a la persona de lado, la famosa posición de seguridad, más bien tirada un poquito hacia el lado, recostado, la cabeza descansando. No sostenerlo, eso es muy importante. Y aún más importante, no colocar nada en la boca. Esa es una idea que ha persistido erróneamente, incluso también lo sabemos entre colegas nuestros. Lo correcto es no colocar nada en la boca, porque es más probable que uno lastime a la persona o la persona que está teniendo la crisis lastime a quien está intentando ayudar. No olvidar que si estamos hablando de una crisis convulsiva, la contracción muscular es involuntaria y muy fuerte, entonces puede incluso lesionar a quien está intentando ayudar. Entonces, no colocar nada en la boca. Y por supuesto, como este Mental Health Gap es un programa destinado a educar a público, a médicos no neurólogos y a profesionales de la salud, importante es recordar que la epilepsia no es contagiosa y que nadie va a tener una conclusión por haber ayudado, ¿no? Insisto en el entendido de intentar cambiar estas ideas equívocas que todavía prevalecen sobre la enfermedad.
Y en asuntos relacionados, bueno, la persona con epilepsia puede llevar una vida normal. Ya mencionó también en su aportación la doctora Verónica que sabemos hay epilepsias que se acompañan de un cierto grado de discapacidad. Eso sí lo sabemos y lo tenemos claro. Pero ella misma también mencionaba acertadamente que hay otros tipos de epilepsia que no se acompañan de una discapacidad y por lo tanto estas personas pueden vivir una vida normal y sin limitaciones. Pueden casarse y tener hijos si es que así lo desean. Digo, ahora la tendencia actual es que las personas ya no se casan y ya no tienen hijos, pero si así lo desean, pueden casarse y tener hijos y los padres nunca deben dejar de enviar a los niños a la escuela con epilepsia. Acabamos de platicar que si bien es cierto hay trastornos del aprendizaje o problemas en el aprendizaje, bueno, estos pueden, por supuesto, remediarse y apoyarse y la educación por sí misma será lo que nos ayude a pues, mejorar esta parte, obviamente. Entonces, no dejar de enviar nunca a los niños a la escuela. Y entonces, aunque ya hemos hablado más del tema, pues retomando a este punto, tener claro que es una crisis en epilepsia. Y es que una crisis epiléptica, decíamos, es la ocurrencia transitoria de signos o síntomas. Y es que aquí quiero hacer el estrés en los síntomas. No necesariamente, decíamos, hay que perder el conocimiento, no necesariamente hay que tener movimiento. Síntomas como hormigueo, cosquilleo, ver luces, ver flashes, escuchar sonidos, campanas, pueden ser debidos a esta actividad neuronal excesiva o asincrónica que está sucediendo en el cerebro y por lo tanto ser crisis en el contexto de epilepsia. Porque epilepsia es una enfermedad del cerebro, por supuesto, está ocurriendo en el cerebro y se caracteriza justo por esta predisposición duradera a generar las crisis epilépticas, que ahora ya sabemos qué son, y pero también por sus consecuencias neurobiológicas, cognitivas, psicológicas y sociales, ¿no? Por eso estamos aquí hoy reunidos para hablar de estos aspectos específicos. Recalcar lo que ya se ha mencionado antes, hay una nueva clasificación de las crisis de acuerdo a la Liga Internacional contra la Epilepsia y resaltar que las crisis focales, dijimos, pueden ser síntomas, por lo tanto pueden ser no motoras y la persona puede estar alerta, puede no perder el conocimiento, puede estar bien alerta, no tener movimiento y tener crisis, decíamos, sensitivas, como ver luces, flashes, escuchar voces, sonidos, campanas, sentir hormigueos, cosquilleos, crisis cognitivas, famoso déjà vu, este fenómeno de lo ya visto, lo que ya siento que esto ya lo había vivido antes, ya lo había visto antes, emocionales como una crisis de ansiedad, como un ataque de pánico, pueden ser manifestaciones de una crisis. Hay que aclarar que, por supuesto, hay personas que tienen solo diagnóstico de ansiedad y que por la ansiedad tienen crisis de ansiedad. Eso existe también, pero eso es otro apartado. Estamos hablando que en el contexto de epilepsia, una crisis no motora emocional podría manifestarse como una crisis de ansiedad. Y también la parte del sistema nervioso autónomo, autonómica, es decir, palpitaciones, sudoración, taquicardias, que se me ponga la cara roja, caliente, manifestaciones del sistema nervioso autónomo pueden ser crisis focales, no motoras y yo estar bien despierto, bien alerta. Y solamente para recalcar lo que ya se mencionó, hay muchos tipos de epilepsia, hay muchas causas de epilepsia y pueden empezar en cualquier momento de la vida, ¿no? En el periodo neonatal, enseguida de haber nacido, durante la infancia, en la edad escolar y en los adolescentes. Entonces, importante es, aunque no vamos a revisar esta tabla ahora, nada más quedarse con la idea que hay muchos tipos de epilepsia y que pueden empezar en cualquier momento de la vida. Y bien lo decía la doctora Verónica, podemos hacer síndromes electroclínicos desde el principio, porque estos nos ayudan incluso a predecir que también le va a ir a la persona con epilepsia. Sabemos que aquellas que se encargan, o perdón, que se acompañan de alguna discapacidad, como el síndrome de Ohtahara, pues la probabilidad de que se controle es muy baja y la probabilidad de que se le quite también es muy baja. Pero sabemos que las, por ejemplo, epilepsias mioclónicas de la infancia, la probabilidad de que se controle es buena y la probabilidad de que se le quite eventualmente es muy alta. Y así vemos cómo podemos ir identificando epilepsias como el síndrome de Lennox-Gastaut, que sabemos que es muy poco probable que se controle y muy poco probable que se le quite, como las epilepsias con puntas intertemporales, que es muy probable que se controle y muy probable que se le quite cuando llegue a la edad adolescente adulta. Entonces, por eso es tan importante para cada persona, para cada niño, para cada adolescente, saber qué tipo de epilepsia tiene y si podemos hacer un síndrome electroclínico, mejor. Para hacer este síndrome electroclínico
pues evidentemente tenemos que saber cuál es la causa. Decíamos, ya decían bien las acotaciones, la doctora Blanco, hay causas genéticas en la epilepsia, por supuesto, pero también metabólicas, autoinmunes. O quizás en este momento no conocemos la causa, pero estaremos buscando conocer la causa para, decíamos, tener un síndrome epiléptico y al final una causa con epilepsia. Pero vean cómo en este abordaje propuesto por la Liga Internacional ahora en 2017, desde el primer momento, desde que identificamos la primera crisis, estamos pensando en las comorbilidades que tiene esta persona. Tiene insomnio, tiene ansiedad, tiene depresión, tiene déficit de atención. ¿Qué más tiene esta persona y cómo más podemos ayudar? Cada que tengo la oportunidad de hablar ante un foro sobre epilepsia, no puedo dejar de resaltar que el estudio de elección para evaluar a las personas con epilepsia es la resonancia magnética. La resonancia magnética es el estudio de elección cuando evaluamos a una persona con epilepsia porque nos permite identificar imágenes que no veríamos en la tomografía. Este punto brillante, aunque no iremos en detalles, es una esclerosis del hipocampo en el lóbulo temporal del lado derecho que no se apreciaría en una tomografía. Aquí incluso está la flecha. Este punto brillante en el fondo de un surco en este cerebro visto de lado es una displasia de fondo de surco cortical que no se vería en una tomografía. Y esta línea brillante que vemos cómo viene aquí desde la corteza cerebral hasta los ventrículos es un signo transmanto, también tiene que ver con un problema en las neuronas en el desarrollo y esto no se vería en una tomografía. Por lo tanto, la resonancia magnética nos permite identificar si es que la causa es estructural, cuál es la causa y nos permite incluso pensar en brindar intervenciones como cirugía, por ejemplo, en aquellas personas que no han logrado un control de crisis con los medicamentos. Esta es una imagen, la anterior era del libro, esta es de la vida real, cómo la resonancia magnética nos permitió identificar una imagen estructural en un cerebro de una persona como causante de sus crisis. Entonces pasamos de una epilepsia que no sabíamos qué era a una lesión identificable y una causa estructural de una epilepsia. Y entonces decíamos, aunque no me voy a meter en ese tema, si fuera el caso, la cirugía de epilepsia desde el 2001, en el caso del doctor Samuel Wiebe, mexicano que radica en Canadá y el pasado presidente de nuestra Liga contra la Epilepsia, ha demostrado que la cirugía en epilepsia en aquellas personas que son candidatos después de una evaluación completa es mucho más efectiva en lograr el control de las crisis comparado con quien solo está en medicamento. Entonces, el énfasis de todo lo que estoy diciendo es que tener la certeza diagnóstica del tipo de epilepsia nos permite dar el tratamiento óptimo hablando de la remisión. Regresando al tema original, el punto es que la crisis o la epilepsia, perdón, a lo largo de la vida puede aparecer, ya decíamos, en el periodo neonatal, en la infancia, también en la adolescencia, adulto joven y hacia la edad adulta mayor. Entonces, en cualquier momento de la vida uno puede empezar con epilepsia y esta es una imagen tomada de algún congreso en la que se ven cómo incluso en diferentes países se comporta de la misma manera los nuevos casos, la incidencia de la epilepsia a lo largo de la vida. Y es que yéndonos al otro extremo de la vida, a la geriatría, si bien es cierto que cuando pensamos en causas de caídas en las personas adultas mayores, puede ser desde el vértigo, que los medicamentos lo hagan tener inestabilidad, que tenga un delirium, que se le baje la presión, o pueden ser crisis epilépticas en el adulto mayor que hagan que cause caídas. Y es que las crisis en el adulto mayor suelen ser no motoras, suelen ser sutiles. Por eso es que hay que tener en cuenta que después de un infarto cerebral, que sabemos son más frecuentes en el adulto mayor, 25% de ellos pueden tener crisis después de su primer año de pasado un infarto cerebral. Es decir, una cuarta parte de ellos puede empezar con crisis ahora. Las personas que tienen diagnosticada enfermedad de Alzheimer, 4% de ellos pueden tener crisis en el contexto de epilepsia en los primeros 3 años del diagnóstico. Y decíamos, son crisis no motoras, son crisis que pueden pasar desapercibidas por la persona que lo tiene e incluso por los familiares. Y la epilepsia del lóbulo temporal no lesional, es decir, de nuevo inicio, también es frecuente en el adulto mayor. ¿Por qué hicimos el énfasis en no lesional? Porque también sabemos por estudios recientes que varias de las causas de inicio de crisis en el adulto mayor pues son tumores, eso es cierto, un cierto porcentaje, 20% sí pueden ser debidas a un tumor. Pero habrá otras causas en las que no se encuentre ninguna imagen
En la resonancia magnética ya habíamos platicado y entonces será una crisis de nuevo inicio, una crisis no lesional. Y el énfasis aquí es que para estas personas mayores de 60 años, el videoelectroencefalograma tiene que ser de 3 horas o más, porque necesitamos todo ese tiempo para identificar si es que aparece alguna de estas crisis que son sutiles. El electroencefalograma de 30 minutos termina siendo insuficiente cuando hacemos una evaluación en el adulto mayor, por ejemplo. Y en ese contexto, nada más mencionar que el electroencefalograma, bueno, se le debemos al doctor Hans Berger, médico alemán, que fue el primero que hizo este trazado con este aparato tan grande de un solo canal y que ahora la tecnología nos permite poner incluso hasta 256 canales, ¿no? Y que no es necesario no tener cabello, uno puede tener cabello y hacerse un electro de 256 canales. Pero más importante o un poquito más cercano a nuestra realidad, el poder, decíamos, hacer estudios prolongados es posible. En México, afortunadamente, ya muchas ciudades en el país son capaces de hacer el videoelectroencefalograma junto con la polisomnografía, el estudio de sueño completo, lo cual nos permite estar viendo la conducta de la persona a través del video, por supuesto, simultáneamente con el electroencefalograma, por eso el videoelectroencefalograma, con la posibilidad de poner 27 canales en el cuero cabelludo, eso nos da una mayor resolución espacial y al mismo tiempo estar evaluando los parámetros del dormir mientras la persona duerme. Por lo tanto, ser capaces de registrar 8 o 9 horas de estudio, lo cual incrementa la sensibilidad y especificidad cuando estamos preguntándonos, ¿es esto epilepsia? ¿Es esto crisis? ¿Son acaso crisis sutiles? ¿Hay o no una actividad eléctrica irregular en el cerebro? Y si la hay, ¿dónde está? Entonces, mientras más canales tengamos y mientras más tiempo dure el registro, es mucho más fácil llegar a ese diagnóstico específico que decíamos, sí nos ayuda para elegir el fármaco adecuado y hasta para predecir cómo le va a ir a esta persona en cuanto al control de crisis y si se le va a quitar o no quitar. Y es que esta referencia es del 2014 y aunque hubo una ya actualización en 2018, es importante hacia nosotros, los médicos, y ustedes, familiares, pacientes, amigos de personas que tienen epilepsia, bueno, también estar conscientes de esto. En cada visita médica se tiene que documentar cuál es la frecuencia de crisis y de cada tipo de crisis. No olvidar que hay personas que tienen diferentes tipos de crisis. Entonces, desde la última vez que nos vimos, ¿cuántas crisis ha tenido y de cuáles? Porque el objetivo del tratamiento justamente es lograr libertad de crisis y, como ya se ha mencionado antes, sin efectos secundarios de los medicamentos. No olvidar que actualmente en el mundo hay al menos 35 medicamentos antiepilépticos. Y hay tantos es porque cada persona es diferente y no todas las personas responden igual a los mismos fármacos. Entonces, ya lo han mencionado las doctoras previamente, sabemos que los medicamentos tienen efectos secundarios, pero cuando el beneficio es mayor que el efecto secundario, se utilizan. Sin embargo, tampoco queremos que la vida se detenga por esos efectos secundarios. Entonces, sí es muy específico el punto. Libertad de crisis sin efectos secundarios de los medicamentos. Y en ese contexto también, en cada visita, si aún hay crisis, se tienen que ofrecer y discutir intervenciones para reducir esa frecuencia de crisis. ¿Será acaso que es momento de cambiar el medicamento? ¿Será acaso que solo hay que incrementar la dosis porque probablemente es un adolescente que ha crecido y por su nuevo peso ahora le está quedando baja la dosis? O quizás pues no solo adolescentes, también hay adultos medios rebeldes que no se están tomando bien el medicamento. Entonces, quizás solamente debemos orientar sobre la adherencia al tratamiento, la importancia de sí tomarse sus medicamentos con el tiempo suficiente. Pero si es el medicamento adecuado, está a la dosis adecuada y se lo está tomando de forma adecuada y sigue con crisis, entonces quizás sea momento para referir a una evaluación prequirúrgica. Y mucho cuidado, porque esto no significa que vamos a operar a la persona. No, estamos diciendo que vamos a hacer una evaluación todavía más completa para ver si es posible ofrecer una solución quirúrgica. Entonces, no todas las personas son candidatos a cirugía, pero ya mencionábamos unas diapositivas previas. Aquella persona que sí sea candidata a cirugía es una buena intervención. Y es que decíamos, cuando hablamos de fármacos, tienen que ser ensayos adecuados de fármacos, de al menos 2 fármacos, fueron bien elegidos, ¿no? Ya sea solos, como monoterapia, o combinados juntos, para lograr esta libertad de crisis.
no tiene que ser porque el medicamento no se haya tomado de forma apropiada o porque no sea el fármaco adecuado para cada crisis. Ya habíamos dicho que por eso hay tantos fármacos, porque hay fármacos que son mejores para unas crisis y otros que no son adecuados para otros tipos de epilepsia. Entonces, si este concepto de epilepsia de difícil control o fármacos resistentes se cumple, entonces tenemos que empezar a pensar qué otras intervenciones vamos a dar para la libertad de crisis. Y es que, bueno, por supuesto, ¿por qué queremos esta libertad de crisis? Sabemos que cuando hay descontrol de crisis, puede haber lesiones en las que si hay pérdida del conocimiento, una caída de la propia altura puede ser suficiente para luxaciones o para fracturas. Eso es lo que queremos evitar. Justo hemos platicado ahora con nuestras amigas y colegas neuropediatras, pues esta disfunción psicosocial, que sí, en edad escolar nos da un pobre desempeño escolar, pero también ya hay estudios que han demostrado que hay una menor tasa de empleo para la edad adulta. Entonces tenemos que estar buscando esta libertad de crisis desde el niño, desde el adolescente, por supuesto también en el adulto. Pero es decir, mientras más temprano logremos el control de crisis, mejor pronóstico tendremos incluso para la edad adulta. Sabemos, por lo que hemos platicado, que disminuye la calidad de vida el seguir teniendo con crisis y lo que más nos preocupa es que cuando hay un descontrol de crisis, sí puede haber un riesgo de muerte prematura. Entonces, por eso es tanto nuestro interés el poder lograr esa libertad de crisis, pues lo más pronto que sea posible. Y en el contexto, insisto, que nos reúne hoy, también tenemos que estar buscando siempre, como se ha mencionado, algún desorden, trastorno psiquiátrico conductual. Entonces, el paciente debe ser cuestionado por el médico si se presenta o no ansiedad, si se presenta o no depresión, si ha habido incluso ideación suicida, ¿no? Ya nos presentaba la doctora Blanco este caso clínico donde incluso había un antecedente familiar, si hay algún trastorno del afecto, si hay déficit de atención. Pero más importante es no solo preguntarlo, no solo decir se siente ansioso. Ya tenemos baterías estandarizadas, cuestionarios cortos y abreviados que nos permiten en población específica, es decir, dentro de un consultorio, en un hospital, en una clínica, preguntar a la persona síntomas, signos de depresión, de ansiedad. Entonces, GAD-7, PH9 son cuestionarios que se pueden aplicar en 8 minutos y en 8 minutos sabemos si la persona con epilepsia tiene depresión, tiene ansiedad, porque hay que tratarlos. Sobre todo, insisto, muy importante no dejar de preguntar siempre este asunto de la ideación suicida, que no suele ser infrecuente, trastornos del afecto y déficit de atención. Y es que además la epilepsia puede alterar el sueño. Es decir, una persona puede tener sueño excesivo durante el día después de una crisis, por ejemplo. Aunque aquí hago alguna pequeña acotación, los medicamentos algunos pueden dar somnolencia excesiva diurna en el día. Eso lo catalogamos como un efecto secundario, entonces habrá que pues, considerar o pensar si es que habrá que modificar la dosis porque en el día queremos, por supuesto, que la persona esté despierta y activa y en la noche dormida y descansando. También la epilepsia puede hacer que disminuya la eficiencia del sueño. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en preguntar cómo está durmiendo esta persona. Pueden las crisis incrementar los despertares por la noche, entonces es un sueño interrumpido, no es un sueño de calidad. Puede fragmentarse este sueño, puede haber una disminución del sueño MOR, el sueño de movimientos oculares rápidos. Y esta fase del sueño en particular es la que, por ejemplo, en los niños les permite desarrollar el aprendizaje, bueno, también los adultos. Si queremos aprender algo, necesitamos tener un buen sueño de movimientos oculares rápidos. Entonces puede haber disminución de este sueño si es que nuestras crisis están descontroladas. Ya lo decía la doctora Verónica, si en el electroencefalograma tenemos mucha actividad epiléptiforme, podría estar alterando o fragmentando nuestro sueño. Y es que también, además, pueden presentarse crisis nocturnas. Si bien es cierto que en algunas personas se puede presentar en la primera mitad de la noche o antes del despertar, también puede presentarse en cualquier momento de la noche. La persona puede no recordar el evento al despertar, eso suele ser muy frecuente. Casi siempre o lo saben o lo presienten, pues porque se mordieron el cachete, se mordieron la lengua, amanecen con saliva con restos de sangre. Es decir, la persona puede saberlo, pero en realidad no recordará el evento. Puede presentarse durante el sueño de ondas lentas, y aunque dijimos que cada persona es diferente y hay muchos tipos de epilepsia, a veces puede suceder una sola por noche, pero en otras ocasiones pueden ser muchas y muy sutiles y pasar desapercibidas. Entonces, esta imagen que estamos viendo aquí abajo, se los compartimos,
Es un hipnograma, se llama así, un gráfico del sueño, donde vemos aquí el sueño REM o el sueño MON en inglés, y cómo esta persona en realidad solo hizo un pequeño episodio de sueño REM, porque se darán cuenta que su sueño está muy fragmentado. Aquí estaría en sueño superficial, aquí estaría en sueño intermedio, aquí estaría en sueño profundo. Y verán que aunque sí llega a sueño profundo, se está fragmentando el sueño. Bueno, ¿por qué se fragmentó tanto el sueño? Esta es una joven que su mamá nos decía que tenía una crisis, como aquí está descrito, antes del despertar. Y efectivamente, esta joven en este estudio, aquí al final, tuvo una crisis antes del despertar. La mamá, por supuesto, estaba preocupada por ella, su hija. Entonces la acompañó durante el estudio. Y cuando tuvo esta crisis, aquí cerca de las 7 de la mañana, despertó por la crisis, evidentemente la mamá también, y nos dijo a nosotros, el personal médico, esta es la crisis que a veces tiene al despertar. Bueno, pues cada una de estas líneas que ustedes están viendo en pantalla fue una crisis. Esta joven durante el estudio tuvo 24 crisis, pero fueron muy sutiles, tan sutiles que no despertaron a la mamá y eso que le estaba acompañando. Fue la última crisis, la que fue mucho más grande y notoria, la que sí hizo que despertara a la mamá. Pero entonces, más que una en la primera mitad o al despertar, puede suceder que sean muchas crisis las que ocurran en la noche y pasen desapercibidas. Por eso decíamos la importancia de poder hacer estudios o registros prolongados, porque nos permiten identificar justo esto, ¿no? ¿Cuántas crisis está teniendo alrededor de una persona en un periodo de tiempo determinado? General que esto fue solo una noche, y aún así fuimos capaces de identificar 24 crisis cuando por la familia solo se refería una de vez en cuando al despertar. Y es que, ¿por qué nos interesa tanto el sueño hablando de la salud mental? Bueno, porque una alteración crónica del sueño causa insomnio y fatiga. Y estas en conjunto pueden llevarnos a desarrollar ansiedad y depresión. Y eso hace que tengamos preocupación, que tengamos frustración, incluso baja autoestima, que nos dificulte incluso la vida cotidiana. Y esto desde el punto de vista biopsicosocial. Pero desde el punto de vista fisiológico, tener un trastorno del sueño también nos eleva el cortisol, nos genera un estrés cardiovascular, hace cambios metabólicos en el organismo. Entonces nos pone en riesgo de desarrollar diabetes o hipertensión, por ejemplo. Nos altera el sistema inmune, es decir, nos baja las defensas, nos vuelve susceptibles a enfermedades, hace que tengamos una pobre salud y en el peor de los escenarios nos lleva a tener un problema de memoria si es que esto persiste por mucho. Cualquiera de estos dos caminos puede suceder de forma simultánea y llevarnos entonces a una patología emocional, cognitiva y fisiológica, ¿no? Por decíamos estos cambios metabólicos. Y de importante es el sueño y por eso tenemos que evaluarlo. Y es que los adolescentes son una población muy particular. También los adultos, ya los adultos nos estamos comportando cada vez más como adolescentes, ¿no? Entonces se la pasa uno todo el tiempo viendo Netflix en la cama, eso no es adecuado para una higiene del sueño. Se la pasa uno whatsappeando, ¿no? En la noche en la cama también, lo cual no es adecuado, porque sabemos que el brillo de las pantallas nos impide el dormir de forma adecuada o nos mantiene alertas. A veces los jóvenes suelen tomar café por la tarde-noche, que salen con los amigos. Bueno, el café es muy bueno, es muy rico, hay que tomarlo por las mañanas, pero no deja de ser un estimulante, entonces tomarlo por la noche podría dificultarnos empezar a dormir. Y muchas veces ejercicio por la noche, los jóvenes que quieren mantenerse en forma o que quieren bajar de peso, pero que les da pena que los vea la familia, bueno, en la noche se encierran en el cuarto y hacen ejercicio. Si nos gusta el ejercicio, queremos que hagan ejercicio, pero mientras haya luz de día, luz del día, pues, porque en la noche el ejercicio también activa, entonces puede dificultarnos el empezar a dormir. Y sí queremos ejercicio, pero en el día cuando hay luz de día. Cuando hablamos de modalidades de tratamiento, sobre todo hablando de salud mental, tenemos que tomar en cuenta siempre la terapia cognitivo-conductual. Cuando hemos platicado que hay muchas intervenciones farmacológicas y estamos platicando que muchos fármacos también pueden tener efectos secundarios, cuando hablamos de insomnio, cuando hablamos de ansiedad, cuando hablamos de depresión, la terapia cognitivo-conductual ha llegado a ser muy útil en mejorar estos tres aspectos: insomnio, ansiedad y depresión. Nos apoyamos mucho con nuestras compañeras de psicología, de neuropsicología, que tienen este entrenamiento en terapia cognitivo-conductual. Su ventaja es que, a diferencia de otras intervenciones, esta es corta, 8 sesiones, una por semana. Y con eso logramos una mejoría significativa
en insomnio, en ansiedad, en depresión. Entonces, pregúntenle a su médico, acérquese a su médico, pregunte sobre la terapia cognitivo-conductual. Acabamos de hablar de que el tratamiento tiene que ser multidisciplinario y no solo es nuestros colegas neuropediatras, neurólogos, neurofisiólogos, sino también apoyarnos en nuestras compañeras en neuropsicología, específicamente en terapia cognitivo. Y es que también, por supuesto, nos vamos a apoyar de nuestras compañeras de nutriólogas, de nutrición y terapeutas físicos para la actividad física. Entonces, todos juntos podemos hacer muchas intervenciones, pero nada más quiero mencionar este modelo PERMA, por sus siglas en inglés, que nos orienta a cómo es que tenemos que buscar hacer esta parte de sueño, nutrición y actividad física. Siempre con emociones positivas. Tenemos que estar, ahora que está la época de los memes, no caer en el positivismo tóxico, pero sí estar siempre con emociones positivas, hacer lo que queremos hacer de una forma positiva y positiva, comprometernos con tener una alimentación adecuada, una actividad física regular, un horario de sueño adecuado, tener una interrelación. Por eso siempre estamos tan gustosos de participar con la comunidad de Amena, porque esta interrelación con otros nos ayuda, nos motiva, ¿no? Si todos nos compartimos que estamos en un nuevo plan de alimentación, si compartimos que estamos haciendo actividad física, aunque sea los fines de semana, ahora pues con los compromisos que cada quien pueda tener, pero por lo menos tenemos esa interrelación, bueno, nos motiva, ¿no? De forma positiva a seguir. Esta interrelación es muy, muy buena. Por supuesto, estas intervenciones, cada una de ellas deben tener un significado para nosotros, ¿no? Entonces, a lo mejor para alguien será, pues sí, ¿por qué no? Verse más delgado, o sentirse mejor, o poder subir más escaleras, o, por supuesto, en el contexto que estamos hablando, tener un mejor estado de ánimo y buscar estar sin crisis, ¿no? Tiene que ser significativo. Por supuesto, ir identificando los logros, ¿no? Por lo menos, sí tener la intención de decir, bueno, eh, quizás sí yo me encuentro ahora con una epilepsia de difícil control de acuerdo a las clasificaciones internacionales, pero con la dieta cetogénica, haciendo mi actividad física como ejercicio, con este nuevo fármaco que estoy comenzando, han disminuido el número de crisis. Entonces, bueno, eso ya es un logro, ya tengo menos crisis que antes. Entonces, eso de todas maneras, verlo como algo positivo y no perder nunca pues, este punto de vista desde la atención interdisciplinaria. Y es que como una meta que sí es alcanzable, si bien es cierto que en 2020 todavía no hablamos de curación, lo más a lo que nos acercamos es a una epilepsia en remisión, y esto significa una persona que tiene el diagnóstico de epilepsia, pero que ya sea que tenía un síndrome epiléptico de los que platicamos, desaparecen o se resuelven llegando a la edad adulta, o que tuve epilepsia, bueno, perdón, el diagnóstico de epilepsia, pero que he estado sin crisis por los últimos 10 años, y de estos 10 años, los últimos 5 he estado incluso sin medicamento. Entonces, cierto es que resuelto tiene esta connotación, que ya no está presente, pero no garantiza que la epilepsia nunca regresará. Entonces, ¿por qué esto es importante? Porque por lo menos en la mente de nosotros, los profesionales de la salud que atendemos epilepsia, sí está ver a la persona sin crisis y sin medicamento. Es decir, sí es una meta que nosotros también estamos buscando, y la idea es justo esa, pues trabajar de forma conjunta, la persona con epilepsia, la familia, el médico, las asociaciones civiles, para lograr intentar, en la mayoría de lo posible, este objetivo, ¿no? Llegar a una epilepsia. Entonces, bueno, en conclusión, hay que utilizar el videoelectroencefalograma. Ya es una herramienta desde hace muchos años disponible en México. Nos permite ver esta actividad eléctrica irregular asociada a la conducta por el video, y, dependiendo de la población que estemos atendiendo, favorecer los registros prolongados. 1 hora, 3 horas, toda la noche, porque nos permite, insisto, hacer ese diagnóstico de certeza que ya decíamos nos va a ayudar incluso a elegir el medicamento y hacer un pronóstico sobre el diagnóstico de la epilepsia. Hay que hablar de sueño y educar de sueño. Es muy frecuente, y sobre todo ahora con el confinamiento por la pandemia, se han incrementado los trastornos de sueño. Hay que buscarlos intencionadamente porque también tienen tratamiento y hay que tratarlos. Por supuesto, lo que nos tiene aquí hoy reunidos, identificar los trastornos del estado de ánimo, ansiedad, depresión, déficit de atención, y atenderse, por supuesto, porque hay una solución siempre. Y por supuesto, favorecer esta comunicación excelente entre el neurólogo, el neuropediatra,
el neurofisiólogo clínico y el médico tratante, ¿no? Que puede ser un pediatra, un internista, un geriatra, dependiendo de la edad, para ofrecer la mejor oportunidad para un diagnóstico y tratamiento. Esta interrelación entre los médicos, bueno, es importantísima y ha sido, bueno, parte de la bandera, pues, desde hace muchos años, integrarnos a trabajar con grupos de nuestros colegas, pediatras, internistas, geriatras, para identificar sobre todo estas epilepsias no motores, estas causas estructurales de la epilepsia con los estudios apropiados, siempre en comunicación abierta y amena. Entonces, muchas gracias por estar aquí hoy con nosotros. Quedamos ahí a la orden, aquí desde Aguascalientes, poniendo nuestro grito de arena, pero ahora también gracias a nuestras colaboradoras, doctoras neuropediatras en Hidalgo y en Ciudad de México, pues intentando mejorar la calidad de vida de las personas con epilepsia y de sus familias. Muchas gracias.